Yo le coloqué bueno, más bien yo no le coloqué, el Señor le colocó a la predicación del día de hoy, venciendo la cautividad. Un versículo que me llama a mí mucho la atención y está en Isaías 61:1. Cuando yo estaba mirando la predicación decía, tenía el título, sabía más bien de qué iba a hablar hace un tiempo atrás y ya les explico por qué sabía de qué. Pero estaba buscando el versículo y yo decía, Señor, ¿cuál es el versículo con el que debo empezar? Y Él me mostró Isaías 61:1. Y les pido que vayamos a la palabra en la Reina Valera o en la traducción que ustedes tengan. Isaías 61:1 dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso lo dijo Isaías mucho tiempo atrás, ¿verdad? Antes de que Jesús estuviera entre nosotros. Pero también en Lucas 4:18, y vamos a mirar Lucas 4:18. ¿Qué dice Lucas 4:18? Dice, está el Señor hablando y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es igual, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, ahora la época del Señor. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este versículo, porque dice a pregonar libertad a los cautivos. Yo quiero que por un momento ustedes piensen qué puede tenernos, o que puede tenerlos, o que puede tenernos cautivos. Piensen un momento. Hace unos días, cuando les dije que había llegado la palabra a mi mente, un hermano muy apreciado predicó ese día. Y ese hermano predicó sobre aviva nuestra iglesia, aviva la iglesia. Cevitas estaba acá, Seba se levantó y comenzó a predicar. Y yo dije, sí, claro, la iglesia tiene que ser avivada. Y el Señor me dijo ese día, estaba sentado y me decía, ojo, pero el pueblo también tiene que salir de su cautividad para que mi Espíritu Santo pueda glorificarse de una manera aún más grande. Ahí está el avivamiento. Claro, tenemos el deseo del avivamiento, ¿verdad? De que esté ese avivamiento. Pero ¿qué puede haber en nosotros que pueda frenar en nosotros ese avivamiento hacia el Señor? Fui a buscar el significado de cautiverio y de cautividad. Cautiverio significa privación de la libertad en manos de un enemigo. Y cautividad significa cautiverio, confinamiento, encarcelamiento. Podemos estar confinados, podemos estar encadenados, podemos estar encarcelados. Tenemos algún enemigo que tiene nuestras manos atadas. Estamos en manos de algún enemigo en este momento. Y el enemigo no necesariamente tiene que ser aquel que te tiene preso en un sitio, que te amarra y te lleva y te esconde, como vimos hace días en las noticias que una señora tenía a su hijastro, si no estoy mal, lo escondió 20 años, lo tuvo allá encerrado 20 años. Eso fue un cautiverio, eso fue un cautiverio físico, ¿verdad? Pero ese cautiverio espiritual, ese cautiverio mental, lo tenemos nosotros. Vamos a hablar sobre el pueblo de Israel y la cautividad de Israel, pero este es un tema muy amplio, es un tema muy grande, porque el pueblo de Israel estuvo en cautiverio y estuvo muchas veces en cautiverio. Estuvo en cautiverio
en Egipto, estuvo en cautiverio en Babilonia, pero también estuvo en cautiverio en su misma tierra. ¿Y por qué estuvo en cautiverio en su misma tierra? Cuando el pueblo fue llevado, cuando las 12 tribus fueron llevadas a Egipto, ¿verdad? Por la sequía, por la promesa, porque José llevó a su padre y a sus hermanos allí, ¿verdad? Ellos llegaron libres y ellos comenzaron allí a crecer, a crecer, a crecer, y ya no eran 12 y sus familias y sus ovejas. Él se convirtió en un pueblo grande en la promesa que el Señor le había dado. ¿A quién? A los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Hubo una promesa, ¿verdad? Te extenderéis a derecha e izquierda y muchos serás como las estrellas. Tu pueblo será como las estrellas, ¿verdad? Inmenso, infinito. Y el pueblo se fue para allá, pero entró en comodidad, sin saber o sin pensar que más adelante iban a estar en cautiverio, ¿verdad? ¿Y quién los tomó en cautiverio? Egipto. El faraón, y los pusieron a trabajar. ¿Y qué hicieron ellos? Después de 400 y algo de años, rogaron al Señor que viniera alguien y los sacara, los libertara, que los sacara de esa prisión en la que estaban, ¿verdad? Estaban en cautiverio, vivían amarrados, esclavizados, trabajando duro para hacerle al faraón sus cosas inmensas, y rogaron. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Hizo oídos sordos? Escuchó al pueblo, ¿verdad? ¿Y a quién envió? ¿A quién envió el Señor para sacar a su pueblo de Egipto? No los escucho. ¿Quién? A Moisés, exacto. Eso necesitamos. Yo sé que ya ahorita llegamos cansados del trabajo y todo eso, pero a ver, ¿a quién envió? A Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo: no, Señor, yo no lo voy a hacer. No, me voy, hasta luego, me quedo en Egipto. No, él obedeció, aunque puso miles de trabas para hacer su trabajo, su tarea, lo que el Señor le encomendó. ¿Cuántas veces nosotros colocamos miles de trabas para hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer? Finalmente lograron salir de Egipto. Había un camino para llegar a esa tierra que el Señor había prometido. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel después que el Señor los libertó y los sacó de Egipto? Volvieron a sus andadas, por decirlo así. Comenzaron otra vez. Entonces Moisés fue, el Señor lo llamó, le dijo: ven, sube a la montaña porque te voy a entregar los mandamientos que le voy a dar a mi pueblo. Y mientras Moisés subió, ¿qué hizo el pueblo? Construyeron un becerro y empezaron ¿a qué? A adorar, ¿verdad? A adorar a otros dioses. Comenzaron a mirar lo que no tenían que mirar. Se comenzaron a desviar, entre comillas, del camino de lo que el Señor quería de su pueblo, ¿verdad? Y el Señor se puso feliz. ¿Cómo bajó? Cuando bajó Moisés, ¿qué encontró? Perdón la expresión, tremenda recocha que habían armado allí, ¿verdad? No, es que como estabas demorado, excusas para volver. Ya, buscaban cómo volver a la tierra donde habían estado en cautiverio. ¿Están pensando qué puede tenernos cautivos en este momento? Estamos pensando en eso. Si no estamos cautivos de nada, bendito sea el Señor. Pero si hay algo que pueda tenernos cautivos, pensémoslo y vamos a llevarlo al final a los pies del Señor. Por fin, bueno, llegó Moisés, rompió las tablas y tuvo que volver a subir. El pueblo se arrepintió, todo esto, pero a este pueblo rebelde le vino castigo, por decirlo así, por desobedecer y por varias cosas, bueno, por muchas cosas adicionales. 40 días que era el camino para llegar de Israel a la tierra prometida, de Egipto a la tierra prometida que era Canaán. 40 días se convirtieron en 40 años. Imagínense en eso. Y aquellos que iban, los primeros que iban allí, los que salieron de Egipto, el Señor dio la promesa que los más ancianos, o sea, cumplió en algo, los más ancianos no van a ver
la tierra prometida. Eran los que estaban pidiendo y no la vieron sus descendientes. Pero aún cuando estaban en ese proceso duro por culpa de ellos, el Señor siempre estuvo con ellos. Siempre hubo el alimento que era el maná, siempre estuvieron las codornices. Cuando se cansaron del maná, porque así nos pasa, nos cansamos de algo y comenzamos, es que nos pones, imagínese que usted en su casa tiene pollito todos los días. Ay, Señor, otra vez no tengo sino para comprar el pollito, y el pollito, y el pollito. Y es que otra vez pollo. Y usted diciéndole a su esposa, pero es que otra vez me dio pollo. Pollo asado, pollo frito, pollo al horno, pollo sudado. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Listo, les voy a enviar, aparte del maná, les voy a dar algo más. Y les envió las codornices, ¿verdad? Y comían hasta allá, se saciaban. El Señor estaba con ellos a pesar de su rebeldía, de estar en contra de lo que el Señor quería que fuera su pueblo. Les dio agua, los cubría en la noche, los cubría en el día del sol, en la noche del frío, todo esto. Y tuvieron protección y por fin llegaron y estuvieron allí. Ya llegó Josué, tomaron la tierra, se dividieron las tribus, todo esto. Pero ese pueblo siempre seguía con sus cosas, ¿verdad? Es como cuando usted castiga, su niño se porta bien y usted le da algo, pero su niño, cuando usted no le da lo mismo que le dio, entonces se le pone rebelde. ¿Y qué tiene que hacer usted? Ay, papito, tan lindo, sí, mi amor, yo le doy. No, usted tiene que hacer una corrección a eso. Y así le pasaba al pueblo. Andaban bien un tiempo y de un momento a otro se olvidaban que el Señor les estaba dando todo, no de gratis, porque también las cosas hay que ganarlas. Porque es que no podían pretender llegar a la tierra y decir, Señor, listo, ya lo tenemos. Había que ser esforzados, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y era solo para Josué, era para todo el pueblo, ¿verdad? Todos tuvieron que esforzarse para tener un pedacito un pedazote de esa tierra que el Señor les había prometido. Pero llegaba el tiempo y se olvidaban de todo lo que el Señor les había dado. Y venían los pueblos enemigos, ¿y qué hacían? Los tomaban otra vez como rehenes. Como rehenes, por decirlo así, cogían sus cosechas, lo que ellos sembraban, se lo llevaban. Hay una parte donde están los madianitas que habla de que el Señor colocó a Gedeón para liberar a su pueblo en ese momento, ¿verdad? Sansón, pues a los filisteos también les trajo una reprensión por intermedio del Señor, ¿verdad? Y así pasó durante mucho tiempo. Se equivocaban, oraban, rogaban, suplicaban y el Señor les escuchaba y los liberaba, ¿verdad? Los liberaba en ese momento. Pero vino un tiempo y está en los profetas mayores, hay 3 profetas mayores, bueno, también está Daniel, que hablan sobre esa cautividad, cuando el pueblo ya no estuvo aquí esclavo, sino fueron llevados de su tierra. Cuando salieron, cuando los sacaron de Israel y fueron al exilio en Babilonia y en Asiria, que fueron 70 años. Bueno, primero fue, ya les digo, en el año 722 antes de Cristo, Israel y Judá en el año 587 antes de Cristo. Primero las 10 tribus, después las 2 tribus que habían quedado por Salomón, ¿verdad? Pero lo de Salomón ya es una cosa que veremos más adelante cuando miremos por qué se dividió el pueblo así. Y fueron dominados por el imperio babilonio y asirio. No todos fueron llevados, pero fueron llevados los más doctos. Pues fue llevado muchísima gente y se quedaron otros allí en el territorio. Pero el territorio estaba desolado, estaba acabado. Exactamente. ¿Y qué debió hacer el pueblo otra vez? Si el pueblo se hubiera quedado quieto, si el pueblo no hubiera orado, rogado para que el Señor lo sacara de ese encierro, de esa cautividad, no existiría hoy Israel, o posiblemente más adelante hubiera sido, pero hubiera tenido que ser un ruego más grande.
¿verdad? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude con algo, el Señor nos lo concede, nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor, de la respuesta que el Señor nos dio. Y después, cuando no estamos bien de nuevo, otra vez vamos al Señor. Y el Señor se olvida. Podemos pasar por un desierto, pero el Señor sigue allí estando con nosotros y sigue guiándonos y cuidándonos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué fue llevado cautivo el pueblo de Israel? Primero, su infidelidad a Dios, principalmente por su idolatría. Empezaron a adorar a otros dioses. ¿Cuántos dioses podemos tener en este momento que le quitan el primer lugar al Señor? En este momento. De pronto no vamos y adoramos a Baal o a Acera, de pronto. Pero nos podemos ir por otra cosa. No sé, un partido de fútbol. Un artista, cuando corremos y gritamos a ver a un artista más y llegó allá Chucky, ella. Si el Señor viniera, estaríamos en la misma forma en este momento. Llegó el Señor, llegó el Señor, llegó el Señor, hay que ir a recibirlo, a adorarlo. No. Escuchaba una canción de Víctor Manuel hace poco y me causó curiosidad. Vea, Víctor Manuel está cantando una canción al Señor, una canción cristiana, y decía algo más o menos como: si Cristo volviera de nuevo, ¿lo crucificaríamos? Era como la pregunta de la canción en su tono de salsa y todo. Y yo me dije, no, pero bueno, me puse a escuchar la canción y se me quedó la canción. Al final hay una adoración al Señor por parte de este artista. Y yo dije, sí, ¿será que si el Señor viniera de nuevo, lo crucificaríamos, lo ignoraríamos? Hay que estar atentos. Ahora, otra de las causas por las que el pueblo fue llevado fue por su desobediencia a sus mandamientos. El pueblo no siguió las leyes y los mandamientos que le fueron dados por Jehová. Se olvidaron de los mandamientos, de los 10 y de las leyes que fueron dadas en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Entonces ya estaban robando, había adulterio, había fornicación, no se honraba al Señor de la manera en que Él lo pedía. Y dijo el Señor, muy bien, vamos a llevarnos a este pueblo. Y hubo profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ellos predicaron sobre ese traslado de Israel. ¿Y el pueblo qué hacía? Oídos sordos, ¿verdad? Oídos sordos. Ezequiel les dijo, y los invito, es un texto largo, es Ezequiel del capítulo 12 al 17. Lo estuve leyendo y habla de toda esa parte donde les decía, el Señor le guiaba para que hiciera algunas cosas y el pueblo se diera cuenta y preguntara por qué. Y hablaba de los falsos profetas, hablaba de la adoración, hablaba de lo que les decía de adorar otros dioses, muchas cosas. Y el pueblo, oídos sordos hasta que fueron, se los llevaron y comenzaron a padecer allí, en esta tierra que a donde habían ido. Pero aún el Señor escuchó los ruegos de este pueblo, de su pueblo, y colocó, como siempre coloca el Señor, a un hombre para que su pueblo pudiera salir, para que pudiera regresar, ¿verdad? Y tomó un hombre y tomó un hombre que no era judío, pero sí tenía temor de Dios. Y tuvo temor y el Señor le guió. Esto lo vamos a encontrar en Esdras,
capítulo 1, del 1 al 4. ¿Me acompañan por favor en la palabra? Esdras 1, del 1 al 4. Esto fue ya bajo el gobierno del imperio persa, y había un rey. Este rey se llamaba Ciro. Y dice, y lo vamos a leer. Estamos en la Reina Valera, pero si ustedes tienen otra versión, perfecto. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ordenó: pueden ir, pueden salir. Imagínense eso. El tipo no era ningún pintado en la pared, era el rey de Persia, que había dominado el pueblo, que antes tenía cautivo al pueblo de Israel. Y el Señor lo tocó. Más adelante lo unge de una manera. Yo he leído algo sobre él y dice, habla 23 veces, para que ustedes se den cuenta que no fue de un solo momentico. Habla 23 veces la Biblia de Ciro. Y no los mandó solitos, no les dijo: listo, pueden irse, hasta luego, adiós, 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 que tienen que ir a construir. No, les dio los utensilios que habían sido sacados cuando vino el destierro del pueblo, los utensilios del templo, todo eso. Y llegaron ellos ¿a dónde? Bueno, el pueblo se fue, llegaron a Jerusalén, y Jerusalén estaba asolado. El templo, todo estaba caído, derrumbado. Pero el pueblo fue libre, porque oró, clamó, ayunó, rogó, se postró a los pies del Señor para que rompiera esas cadenas, esa cautividad, para que lo sacara de esa cautividad. Y fueron y comenzaron a reconstruir, comenzaron a volver a su tierra. Es como en esta época los que son desplazados. Es una forma de cautividad. Los sacan de sus tierras, se van, pero cuando ellos tienen la oportunidad de regresar, regresan a lo que tenían, porque costó trabajo, costó esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Y eso era lo que tenía Israel: trabajo, esfuerzo, dedicación. Pero tenían todo y lo perdieron por su desobediencia. Listo. Y ahora, porque y bueno, vinieron más cosas. El pueblo se fue, otra vez fue cautivo. Más adelante tuvieron que ir, si ustedes recuerdan, que por allá hasta 1940 y alguito, si no me falla la memoria, ya fue como tal decretado el Estado de Israel. Pero ustedes imagínense desde cuánto tiempo antes de Cristo y cuánto tiempo pasó para que por fin le dieran a Israel esa connotación de Estado. Cuántos sufrieron, cuántos muertos, cuánto hubo, cuánto les pasó, pero ya tienen su territorio, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Se cumplió una promesa de parte de Dios para ellos. Y recuerdan, y todo eso lo recuerdan, la cautividad, el tiempo que estuvieron fuera, toda esa parte, para poder llegar donde están y ser una de las naciones más poderosas que hay en el mundo. Es un estado muy pequeño, ¿verdad? Pero el poder que tiene Israel en todo, no solo armamento, estamos hablando del poder que tiene a nivel científico, a nivel intelectual, muchísimas cosas. Ese poder que el Señor les ha dado. Y ahora
vamos a pensar lo que les decía, que nos puede tener cautivos a nosotros en este momento. La envidia, la pereza para levantarnos de pronto a adorar, la pereza para buscar al Señor, la pereza para incluso trabajar. ¿Será que esto nos puede tener cautivos? ¿Nos puede tener cautivos la televisión? Netflix nos podría tener cautivo, no sé, Yo Me Llamo o estos programas que dan ahora. Podríamos quedarnos allí y preferir invertir nuestro tiempo allá que en otras cosas importantes. ¿Cuántas veces dejamos que vengan otras cosas y nos quiten el tiempo del Señor? Nos quiten las bendiciones del Señor. ¿Dónde están puestos nuestros ojos en este momento? ¿Si están puestos en Dios? ¿Si están puestos en Jehová? ¿O no están puestos en Dios? ¿Dónde está puesta nuestra vida? ¿Cómo logramos liberarnos de estas cadenas que nos atan? Número 1, búsqueda continua de Dios. Búsqueda continua de Dios. Vamos al Salmo 119, 10. Por favor. Y dice el Salmo 119, 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Con todo qué? Con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón debemos buscar al Señor. Con todo nuestro anhelo, con esto que Él nos dio, con lo que hace, ojalá cuando oráramos también, Señor, 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 guarda mi corazón, guarda mi vida, guarda mis ojos, guarda mi mente, guárdame y cuídame, protégeme, que siga siendo fiel a ti, siga siendo fiel a ti. Número 1. Número 2, en oración. Vamos al Salmo 86, versículos 6 y 7. Y dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Quién cree que el Señor le responde a las peticiones que hacemos? ¿Ninguno? ¿El Señor le responde cuando ustedes le piden algo? ¿Verdad que sí? No responde ya, porque es que nosotros queremos que la respuesta sea: Señor, yo quiero, y que sea ya. Pero el Señor responde a lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando que seamos fieles a lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Porque si no somos fieles, lo mismo. Yo le puedo pedir y pedir y pedir y pedir y rogar y me postro acá y lloro y de todo, mucho hasta que ya me salgan, perdón la expresión, los mocos y me arrastre. Pero si salgo de acá y voy afuera a hacer lo malo, el Señor me va a escuchar. ¿Va a escuchar mi ruego? ¿De qué otra forma podemos salir de nuestra cautividad? Con Él, también mediante el ayuno. Y vamos a Mateo 6, del 16 al 18. Y es muy importante la forma en que ayunamos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ustedes se imaginan nosotros ayunando acá y ay, sí, estoy, ¿para dónde va, hermano? No, voy para la iglesia porque estoy en ayuno, y yo estoy aguantando. Imagínense ustedes eso. Eso es una, no, voy para la iglesia. No tienes que proclamarlo a los cuatro vientos.
No tienes que salir al balcón de la casa y decir, ay, es que estoy en ayuno y me voy para la iglesia y estoy aguantando hambre porque el Señor, le estoy rogando al Señor y le estoy... No, eso es entre quién, entre Dios y yo, ¿verdad? Dice el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, no, sí, Señor, no. Lavad vuestros rostros, peinémonos, salgamos organizaditos. Venimos acá a ese tiempo especial de ayuno. Si usted ayuna en su casa y tiene ese tiempo, vaya a ese lugar que usted tiene exclusivamente para el Señor. Llore, ayune allí y pídale al Señor que le guarde, nuevamente que le guíe. Y si hay alguna cadena que pueda tenerlo usted atado, alguna cadena que tenga que romperse, pídele al Señor que se rompa, que lo saque de esa cautividad, que lo puede alejar de qué, de las bendiciones que el Señor tiene para usted. Las bendiciones del Señor están ahí. El Señor dice, pedid y se os dará. También debemos saber pedir. ¿Y cómo estamos para pedir lo que el Señor nos quiere dar? El pueblo estuvo cautivo mucho tiempo. Vienen cosas nuevas para que también es parte del pueblo del Señor por su gracia, porque el Señor Jesucristo murió por todos nosotros y porque gracias a Él colocó hombres que llevaron la palabra y el mensaje ¿a quiénes? A los gentiles, a su pueblo, pero a los gentiles. Gracias por Pedro, gracias por Pablo, por Timoteo, por todos aquellos que nos trajeron, que llevaron un mensaje. Y no nos olvidemos de llevar, de inculcar ese mensaje a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, recordándoles que hay un Dios grande, poderoso, que nos tiene una recompensa, que nos tiene un lugar grande, magnífico, y que nunca nuestro corazón sea cautivo por pasiones, por cosas del mundo o por cosas de la mente que nos puedan dominar. Amén.